Es primordial recoger la voz y la experiencia de la gente. Que este espacio público es para los hombres. Lo que sucede allá afuera no debe ser ajeno de lo que acontece aquí adentro. Fueron quemadas por reivindicar sus derechos laborales. Pues mira, yo creo que ser mujer no debería hacer ninguna diferencia en cuanto a género de ser hombre. La única diferencia debiera ser biológica. Sin embargo, a lo largo de la historia, pues se han asumido roles diferenciados. Y estos roles diferenciados hace que hacia las mujeres haya muchos prejuicios de lo que debe ser, de lo que debe hacer, de lo que debe pensar y de cómo se tiene que comportar. En ese sentido, ser mujer es difícil en un sistema patriarcal como el que hoy vivimos. Bueno, primero que desde mi punto de vista tendría que definir contigo que la carrera política no significa que empieces en el momento que participas en un partido político. La carrera política tiene que ver de cómo, como ser humano, te inscribes en un círculo, en una pequeña comunidad, donde tú participas para generar el bien de esa comunidad a la que participas. Eso es justo lo que nos hace a nosotros seres políticos, la participación en comunidad para cambiar. Y en este sentido te puedo decir, pues desde la lucha estudiantil, en la preparatoria, que me tocó participar, y si se refiere a la participación dentro de un partido político que no solamente debería de inscribirse en eso, como te comenté, pues tiene que ver entonces con que muy joven pertenecí al extinto partido PSUM, también pertenecí al Partido de la Revolución Socialista. Después de ahí me fui a participar en el Magisterio Democrático y en las luchas más sentidas que tuvieron que ver contra el proyecto neoliberal, en contra de en ese momento la reforma educativa, en el trabajo en colectivo y de base, con la representación también que tuve, que me confirieron mis compañeros en el sindicato, con el trabajo con los indígenas. Yo estuve coordinando un proyecto de reinstalación de la lengua náhuatl y que eso te hace también trabajar con los más desprotegidos y en ese sentido vas adquiriendo una gama de conocimientos, de visiones que te sirven para el actuar político y que esto, claro, no va separado de la carrera que eliges. En el caso, pues yo soy socióloga de profesión y bueno, tengo una maestría en intervención educativa y eso también te acerca más a la gente, además del trabajo que vas realizando, tanto en lo institucional, pero sobre todo esa parte que te da la lucha social, caminar las calles, conocer a la gente, estar cerca de la problemática, pues esa es la parte pues de la participación.
Claro que sí, pero además de eso, pues también tienes que contar para estar en un peldaño así, pues en involucrarte en los espacios donde puedas tú decir tu voz, compartirla, que la escuchen y que tú puedas salir propuesta por un partido político, que eso también tiene que ver con situaciones que cada uno de los partidos delimita para que haya una participación, ¿no? Pues muchos, muchos. Primero, que es a veces difícil romper con esa parte social de que este espacio público es para los hombres. En el caso mío fue un poco menos difícil porque mi formación desde infantil ha sido distinta, pero también para que yo esté aquí, pues sé que ha habido muchas mujeres atrás de mí que han luchado por estos espacios públicos y que en esa medida, ese momento de ir transformando las cosas ha permitido desde que las mujeres tengan el derecho de votar hasta que exista la paridad, y que antes, pues la paridad por supuesto que no existía, pero no tenía que ver con que fuera una paridad real, tenía que ver con que fuera una paridad de Juanitas, donde yo te pongo a ti, pero la realidad es que yo decido. Entonces esas mujeres, esas luchas en la calle son las que hoy me permiten a mí estar aquí. Claro que sí, por supuesto, pues ahí están los índices de violencia. O sea, tú estás viendo que ahora que tuvimos un acercamiento con el fiscal para platicar, cómo se han incrementado los feminicidios, cómo se está incrementando la violencia intrafamiliar, cómo las mujeres hoy, las jóvenes, tienen que salir con muchos cuidados a la calle, porque hay una violencia extrema que claro que tiene que ver con un entorno de una sociedad que ha venido en decadencia, pero por supuesto que atañe más a las mujeres porque siguen siendo cosas, porque siguen siendo objetos, porque siguen siendo personas que se las pueden llevar a trabajar a donde sea y que se las pueden robar, que las pueden subir un carro. Entonces, claro que hay violencia. Y una cosa es que no se diga que haya violencia y una cosa es que te digan ciertos números y tú digas otros números y se vuelve una guerra de números, pero la realidad de la violencia contra las mujeres la pueden constatar cualquier mujer a la que le preguntes de la vida cotidiana. Y no tiene que ver con números, tiene que ver con una percepción de la sociedad y sobre todo de nosotras las mujeres. Mira, en el caso mío, yo he presentado una ley para la creación de una fiscalía especializada para la búsqueda de personas desaparecidas. Y eso tiene que ver porque hoy existe una fiscalía especial, pero no especializada, y eso no permite que la sociedad pueda, como sociedad organizada, participar en uno de esos puestos. Y que tienen que ver con que haya recursos para buscar a estas mujeres también desaparecidas. Y sobre todo, desde aquí lo puedes hacer porque la mayoría de personas que buscan a un desaparecido o una desaparecida son mujeres. Y que se ven solamente todavía violentada doblemente, ¿no? Porque entonces tienen que dejar sus espacios laborales para hacer esta tarea y entonces se vuelve una problemática más fuerte. Desde esta curul lo que puedes hacer son impulsar leyes, aunque también hay que decir que a veces la ley es letra muerta y lo que tendríamos que hacer nosotros es la participación social para que se puedan hacer valer esas leyes y llegar a estos puestos con la visión de poder ayudar a más mujeres. El 8 de marzo es un día simbólico y el 8 de marzo tiene que ver con un día que recoge algo muy doloroso en la historia de las mujeres, que tiene que ver con la lucha de las mujeres obreras, costureras, que fueron quemadas por reivindicar sus derechos laborales. El 8 de marzo tendría que ser una remembranza
de un suceso que te recuerde que el caminar de las mujeres ha sido muy tortuoso en un sistema patriarcal, donde simplemente el hecho de que las mujeres se inserten en la cuestión laboral no es porque las mujeres hayan ganado una gran lucha, sino porque el propio sistema requería una mano de obra más barata, una mano de obra a la que le pudieras pagar menos, pero exigir lo mismo. Entonces, el 8 de marzo, cuando muchos hombres llegan, o muchas mujeres incluso, ¡ay, te regaló una flor! ¡Feliz Día de la Mujer! Pues eso no tiene nada que ver con el nacimiento de ese símbolo que es el 8 de marzo. El 8 de marzo es un día para rememorar y para recordar y para plantearnos que nosotras como mujeres tenemos una tarea más, que es la lucha por la equidad, no solamente por la igualdad, por la equidad, por poder pasar a otro momento en el que todas tengamos un salario digno, en lo que los cuidados no estén delegados únicamente para las mujeres, en que las mujeres no sean violentadas por jueces, por magistrados, en que las mujeres tengamos un espacio público digno en el que podamos movernos, en que las mujeres un día alcancemos que en la casa no lleguemos después de trabajar aquí a poner una lavadora y luego después a revisar la tarea. Eso es lo que nos debiera de recordar el 8 de marzo. Y hay muchas colectivas que lo recuerdan, y hay muchas mujeres jóvenes como tú y como muchas otras que están rompiendo justamente este modelo patriarcal y que salen a la calle para decir lo que piensan. Y que por supuesto desde otras cúpulas también se infiltra gente para que estas marchas que son una parte de esta juventud pujante y cambiante de la sociedad, pues sean vistas de otra manera. Sí experimenta cambios en sus roles sociales, pero eso no quiere decir que al experimentar cambios en sus roles sociales cambien las cosas. Hoy la mujer, por supuesto que entra a la vida laboral, está en la vida laboral, pero como te decía hace ratito, de todas maneras, muchas de las compañeras y de nosotras mismos tienes que llegar a hacer la comida. Y si te tardas más porque llegaste tan tarde. Entonces, yo creo que esas son las cosas con las cotidianas que hacen la diferencia entre una sociedad verdaderamente que cambia los roles desde la familia, desde el comportamiento de la familia, a una sociedad que dice que tiene una ley maravillosa, pero que en los hechos no ocurre así. Y esa es una lucha que tenemos que dar las mujeres al lado de nuestros compañeros y de estas nuevas generaciones de hombres que trabajan por las nuevas masculinidades, que trabajan por una visión del mundo en paz. Y la paz solamente va a venir cuando haya justicia para todas y para todos. Numéricamente sí, pero la realidad en los puestos de decisión de decisiones muy importantes, siguen siendo los hombres los que tienen la batuta. Y si tú te fijas, hoy existe una paridad que es legal, pero en los municipios más pequeños están mujeres. Y vete a la zona metropolitana y dime cuántas alcaldesas hay. Y nada más lejos nos podemos venir aquí. Hay bastantes mujeres, pero siguen siendo lideradas por hombres. Entonces, sí hay más mujeres, pero no es lo único que haya más mujeres. Tiene que haber más mujeres trabajando en la política de manera equitativa, de manera igualitaria y en los mismos puestos de decisión y con las mismas fortalezas de decisión para todas y para todos, porque entonces si no, se convierte también en una parte de simulación. Bueno, pues primero, eso es muy importante, que haya más mujeres, pero no es suficiente. Es muy importante, es un paso pues de mucho tiempo, de muchas luchas, pero el hecho de que haya mujeres no por sí mismo cambia las cosas. O sea, si una mujer que está en esta curul no reivindica las necesidades sociales de las mujeres que están allá afuera,
si en esta curul y en otras más, y en los puestos y en las alcaldías y en otros puestos, no hay una mujer que reivindique esas necesidades cotidianas y que en la práctica cambien, pues sí es un paso que haya una legislatura de mujeres, pero por sí mismo no cambia las cosas. Las cosas se cambian cuando ideológicamente representas a tu género en las necesidades que tiene. Menos, esta legislatura puede pasar como muchas otras legislaturas más, solamente claro que hay que reconocer que la sociedad hoy confía en las mujeres, que para estas generaciones y para las otras los cambios se van dando, pero no es suficiente. Bueno, yo opino que todas estas mujeres que hoy estamos, como te dije, somos producto de una historia de lucha y que quienes estamos aquí tenemos la responsabilidad de poder asumir esa parte histórica de aquellas que se quedaron en el camino, como las primeras que estábamos platicando, aquellas costureras que fueron quemadas, aquellas mujeres que han sido violentadas, aquella Luz Raquel que sigue violentada, ¿por qué? Porque para poder tener a su hijo protegido de alguna manera. Eso es lo que tenemos que reivindicar. Estar aquí no solamente es estar aquí y decir, yo ya llegué y gracias mujeres que me abrieron este camino. No, estoy aquí y me debo a todas esas luchas sociales, a toda esa visión, a todo eso que ocurre en las calles, y entonces yo tengo la responsabilidad, si así lo considero desde mi ideología, de que sigamos abanderando lo que se necesita para que la sociedad sea igual y vivamos en paz. Porque yo creo que las historias de sufrimiento son similares, las historias de discriminación son similares, porque las historias de conformación, de educación son similares y son historias que no te han permitido desarrollarte como ser humano, porque finalmente, como te decía al principio, no debiera de haber ninguna diferencia más que la biológica. Y lo que ocurre es que esas diferencias se marcan. Entonces, esa unidad viene de sentimientos similares que te han estorbado en la vida para crecer como ser humano, para desarrollarte, para poder tener una sociedad igualitaria a partir justamente de la equidad y a partir de una igualdad real, no solamente en la ley. Por eso entonces cuando tú sufriste algo similar al otro, lo entiendes. Y cuando lo entiendes, sabes que hay otra forma de resolver las cosas. Y en esta otra forma de resolver las cosas es que se da la unidad. Mira, trabajo en diferentes sentidos. Ahorita estamos trabajando específicamente en una ley que va a reconocer a los niños y a las mujeres, sobre todo que tienen problemas con la desaparición de sus parejas o de ellas mismas. Ese es el caso que tocaría a los niños, en que puedan obtener ante la ley la posibilidad de que si tienen un desaparecido las mujeres, se pueda registrar su niño como cualquier mujer, porque hoy es torturoso, entonces le quitas el derecho al niño, le quitas el derecho a la mamá o de las mujeres que son desgraciadamente desaparecidas, que también puedan tener cobijo con la ley y que sus padres o algún familiar pueda registrarlos sin tener que acreditar si son concubinas, si no son concubinas, dónde estaban, qué estaban haciendo. Esa parte creo que es muy importante y nadie la ha tocado. También estamos trabajando por impulsar dentro de la propia comisión pues la ley de violencia vicaria, que es una ley en la que en resumen significa que los hombres no más jueguen con los hijos para que sean rehenes y así poder retener las mujeres o algún otro tipo de violencia psicológica. Eso también se está apoyando y por supuesto en el ámbito municipal y federal estamos haciendo las gestiones para que pueda llegar a Tonalá, que es el municipio donde yo salí, el Centro de Justicia para las Mujeres. Pero además estamos trabajando en unidad con las mujeres del Distrito 7, que es al que yo pertenezco, para que sigamos aportando
a hacer cosas en conjunto, desde escuchar a las colectivas y traer su voz al Congreso, porque siempre creo que yo soy una voz en el Congreso y siempre voy a representar a esas mujeres. También quiero comentarte que una de las leyes aprobadas importantes es en contra de la violencia obstétrica. ¿Y a qué se refiere eso? Que hay lugares donde una mujer puede parir de manera natural y es una cesárea. Y eso no debe de ser. Entonces ahí se contempla que cada quien decida la manera, si es que no se contraviene médicamente, de poder parir. ¿Pero cómo que decida? Porque las mujeres indígenas también tienen otros, por usos y costumbres, otra manera en la que nazcan sus hijos. Y entonces no es reconocida, y en las comunidades indígenas los médicos dicen, tú te acuestas porque te acuestas, aunque ellas estén acostumbradas, como a mí me tocó y me sorprendió mucho estar en la región birrárica y ver cómo se toman de un árbol para poder parir de una manera natural. Y bueno, eso no estaba contemplado en la ley, era como, debe de ser de esta manera. O cuando tú también vas al hospital y al doctor le parece que ya tienes demasiados hijos, entonces te pone un dispositivo. Y de repente, pues una mujer dice, bueno, ya que horas me preguntaron, ¿verdad? ¿Qué criterio tomaron para tomar esa decisión? Entonces tenemos que ir caminando para que las mujeres decidan en todos los ámbitos y no sean los hombres los que decidan por nosotras. Mira, puedes hacer un llamado social, pero no te va a servir de nada si no tomamos conciencia de que para hacer el cambio se necesita que nos organicemos desde la base. Y en ese sentido, sí diría yo que tenemos esa gran responsabilidad de organizarnos desde la base, de organizarnos con nuestras vecinas, de organizarnos con nuestras amigas, de visibilizar los tipos de violencia que existen, pero no solamente de nombrarlos y visibilizarlos, de llegar a los espacios donde los podamos proponer, donde propongamos los cambios, donde se hagan los cambios de la sensibilización y que la participación política y en todos los ámbitos de las mujeres va a ser la diferencia. Si no hay trabajo colectivo, si no hay organización colectiva, si no hay conciencia de lo que significa la diferencia de mujeres, porque también hay mujeres que desgraciadamente siguen pensando que el sistema patriarcal es lo que debiera persistir, pues entonces no vamos a avanzar. Pero yo estoy segura que ustedes, nuevas generaciones, lo van a hacer mejor que nosotras. Ese es el llamado, a que las nuevas generaciones y nosotras más arcaicas, las muchachas de ayer, sigamos juntas trabajando por una sociedad mejor.